Shalom, 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 aleluya, aleluya, ¿cómo están? El Padre me los guarde, me los bendiga, qué gusto verles nuevamente por acá, el hermano Obed. Bueno, bendito Yahvé, otra semana más, para su gloria y honra. Estamos aquí nuevamente con otro tema dentro de esta misma serie que estamos llevando de las 7 cartas a las congregaciones escritas en Apocalipsis. Bueno, bueno, eh, antes de empezar, pues vieron que en esta semana empezamos con el podcast. Espero les sea de edificación y de su agrado, ¿verdad? Los que no estén suscritos, les pido de favorzote que me ayuden con la suscripción, con el like, a compartir. Y bueno, pues, bendito Padre, pues vamos a iniciar con el tema, ¿ok? Vamos a empezar aquí a compartir la pantalla. Permítame un segundo más. Listo, aquí la tenemos. Bueno, este es el tema del día de hoy. La carta a la congregación de Pérgamo. Vamos a estarla leyendo a ver qué nos dice, qué fue lo que el Padre habló a través de esta carta, a través de su malaj, ¿verdad? Apocalipsis 2, capítulo, capítulo 2, perdón, verso 12. Dice así: y escriba al malaj de la congregación en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, ¿no? Donde está el trono de Hasatán, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los Yamín que Antipas, mi testigo fiel, perdón, fue muerto entre vosotros, donde mora Hasatán. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes esto, a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que Jarrúa dice a las congregaciones: al que venciere, daré comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Aleluya. Bueno, vamos a iniciar. Déjame desaparezco la imagen y listo. Bueno, ya leímos ahí, en Pérgamo. Vamos a ir viendo qué significa cada cosa que nos dice, que nos revela esta carta, ¿no? De entrada, esto nos recuerda que la verdad, jamás debemos mezclarla con corrupción. Es como cuando el padre dice que no mezclemos lo kadosh con lo profano. Entonces, el padre empieza diciéndoles, como él conoce a todos: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Hasatán. Es decir, eh, esa congregación tenía cosas muy, muy buenas, sí, pero moraba en medio de donde estaba la idolatría, el paganismo, la corrupción, etcétera. Era una congregación rodeada de idolatría, presión espiritual, falsa doctrina, más aún así había creyentes que seguían permaneciendo firmes, ¿no? Ahora, la mezcla espiritual había comenzado a entrar de cualquier manera. Entonces, eh, ¿qué pasa aquí? La mayor amenaza no siempre va a venir desde afuera, a veces se encuentra adentro, a veces se encuentra adentro. Entonces, esta carta nos empieza a revelar el peligro del compromiso espiritual, la tolerancia a falsas enseñanzas, mezcla entre lo kadosh y lo profano, o entre la verdad y corrupción, pero también hay llamado al arrepentimiento y promesa, ¿no? Promesa al vencedor, como el Padre siempre
promete que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a avanzar. Entonces, esta parte, el trono de Hasatán. Bueno, esta ciudad era conocida por templos paganos, lugares altos, a dioses paganos, o sea, altares idolátricos, adoración imperial, es decir, a hombres. ¿Mm? Prácticas espirituales corruptas totalmente. La ciudad estaba completamente entregada a la idolatría y aún así en medio del sistema había creyentes tratando, intentando permanecerse firmes, perseverar hasta el final, ¿no? ¿Qué significa, ¿Qué significa aquí en este contexto el trono de Hasatán? Esto nos representa una autoridad espiritual corrupta totalmente, sistemas que están alejados totalmente de Elohim, idolatría y oposición a la verdad. No era solo un problema meramente político, sino batalla en lo espiritual. Entonces, permanecer fiel en medio de la corrupción espiritual siempre va a tener un costo. O sea, esto nos puede traer persecuciones, eh, bueno, incluso hasta torturas, encarcelamientos, muerte incluso. Los creyentes de estas épocas eran perseguidos como los digamos, si nos vamos a más atrás, en el primer siglo, ¿no? En el tiempo del emperador romano Nerón. Nerón, ese es muy buen ejemplo. Ese es muy buen ejemplo. Cómo había creyentes tratando de mantenerse fieles en medio donde estaba el trono de Hasatán. En este caso, Nerón, que era un César romano, que era una bestia totalmente. Era una bestia ese señor. Él, lo hemos hablado, él le arrojaba a los creyentes de esa época al famoso Coliseo romano, mujeres con niños en brazos, ¿verdad? Y soltaban a los leones, que los dejaban 4, 5, 6 semanas sin comer, para que salieran, pero con todo. También en las calles de Roma, aquí estamos hablando de la Roma antigua, prendían a los creyentes con el pretexto de alusar las calles. No existía, evidentemente no existía la energía eléctrica. Ya existía, más no se había descubierto, ¿no? Ese es otro tema, pero con ese pretexto los prendían como antorchas para usar las calles de Roma. Entonces, eh, ese es el costo del que hablo. Y ahora la tenemos, bueno, o sea, realmente, pues mucho más fácil que ellos, sí la tenemos, la verdad. Sí la tenemos, y aún así, eh, de repente fallamos y nos cuesta, ¿no? Que no debería ser así. Entonces, el sistema puede estar lleno, repleto de oscuridad, el sistema de cosas de este mundo, pero el Padre Elohim sigue buscando creyentes que se mantengan fieles. Vamos a continuar. La espada de dos filos, ¿verdad? Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¿Qué significa esta espada de dos filos? Yahushua se presenta a Pérgamo como el que tiene la espada aguda de dos filos. La espada representa la verdad, y la verdad es una nada más, autoridad, juicio, ¿verdad? Y discernimiento espiritual. O sea, el Padre está hablando aquí de que, eh, que Él trae juicio, ¿no? O sea, si no nos arrepentimos y no dejamos de mezclar la verdad con la corrupción, entonces Él trae juicio, entonces nos manda a tener un discernimiento espiritual. Y al decir, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, eso representa autoridad. ¿Mm? Entonces, la palabra del Padre que nos confronta siempre, el pecado, separa verdad de error, expone lo oculto, corrige y purifica. Donde existe mezcla espiritual, la verdad siempre va a traer separación. ¿Han escuchado cuando dicen por ahí, divide y vencerás? ¿Mm? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, la espada de Elohim, perdón, revela aquello que el hombre intenta ocultar. La verdad de Elohim no se adapta a la corrupción, la confronta.
que le confronta. O sea, por eso es una espada de dos filos, como lo dice ahí. Aleluya. Avancemos. Fidelidad aún en medio de la corrupción. Dice el 2.13, Apocalipsis, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces, permanecer fiel al Padre en un sistema corrupto siempre va a ser una batalla, no terrenal, por supuesto, sino espiritual. A pesar de la oscuridad, esa oscuridad espiritual, en Pérgamo, por supuesto, había creyentes que no habían negado su fe, que permanecieran firmes, que estaban perseverando y que se resistieron a la presión de este sistema de cosas en el que estamos y en la actualidad, por supuesto, inmersos, ¿no? Yahushua reconoce la fidelidad de aquellos que no se han rendido, que no se rindieron, incluso en medio del temor, persecución, idolatría y corrupción espiritual. ¿Qué es ser fiel aquí? Es defender la verdad, rechazar categóricamente la idolatría, permanecer obediente aún cuando cueste y no comprometer con nada la convicción. O sea, no vender la verdad, no vender la verdad por absolutamente nada de lo que este mundo puede ofrecer. Recuerden lo que dice la palabra, que no nos hagamos tesoros aquí en esta tierra, ¿sí? Porque aquí todo esto se corrompe, los ladrones hurtan, sino que nos hagamos tesoros allá en el Chamayim, ¿sí? Donde los ladrones no hurtan, no hay corrupción, ¿verdad? Entonces, permanecer firmes en tiempos de una corrección espiritual también es una forma de adoración. La fidelidad verdadera se revela cuando la verdad tiene un costo que tremendo, porque es muy fácil cuando todo está bonito, todo está bien, todo es amor, felicidad. Cualquiera puede decir que es fiel, cualquiera puede decir que confía, pero eso no es verdadera confianza. Eso no es verdadera fidelidad, sino cuando tu fidelidad es probada, que no cambias la verdad, que no la vendes por nada. Aleluya. Aleluya, bendito sea Yahweh. Vamos a continuar, amados. Miren qué interesante esto. Tienes ahí a los que retienen, perdón, la doctrina de Balaam. Apocalipsis 2.14. Yahushua reprendió este Pérgamo porque algunos habían comenzado a seguir la doctrina de Balaam. Balaam, hablemos un poquito de él. Él no destruyó al pueblo desde afuera, sino que los llevó a comprometerse desde dentro. Aquí la estrategia era mezclar verdad con corrupción, obediencia con idolatría, santidad con pecado, ¿no? La corrupción espiritual, perdón, rara vez comienza de forma evidente, normalmente entra lentamente. Entonces, de la verdad que tenemos, camino de la verdad, luz, la Torah, obediencia, vida. ¿Mm? Del otro lado, del lado contrario, idolatría, riquezas, placeres, pecado, por supuesto, y muerte. ¿Qué representa esa doctrina de Balaam, de la que nos habla aquí? Yo creo que ustedes se deben de acordar, ¿no? Para no irnos a los textos de números. Compromiso espiritual, dejarse seducir por el mundo, conveniencia sobre obediencia, corrupción agresiva. El enemigo entendía que era más fácil contaminar al pueblo que destruirlo directamente. Este profeta, miren, no vamos a leer los textos, pero este profeta era un profeta que la palabra de él tenía peso, la verdad. Tenía peso. Entonces, a él se le quería pagar, o sea, ofrecerle cosas de este mundo para maldecir al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, el padre viendo que su corazón era así, que se guiaba
digamos que se dejaba seducir por las riquezas de este mundo. El padre dijo, bueno, vas a ir, pero vas a hablar lo que yo te diga nada más, lo que yo te diga. Entonces, de donde lo ponían a Balaam, o sea, en lugar de maldecir al pueblo, lo bendecía. Lo bendecía, ¿por qué? Porque el que tiene la última palabra es el padre, siempre, siempre, pero como les digo, Balaam se estaba dejando seducir, y el padre ve los corazones. El padre es el único que ve y escudriña cada corazón. La mezcla espiritual siempre va a terminar, perdón, alejando el corazón de Luis. Recuerden cuando el Padre dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque el Padre no se le puede engañar, no se le puede engañar. Aleluya. Avancemos, amados. Dice, idolatría y compromiso espiritual, ¿no? 2:14, Apocalipsis dice, para que comiencen de cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, cuando el corazón empieza así como a dividirse, como a estar en dos aguas, entonces la fidelidad del Padre se empieza a apagar, se empieza a debilitar. La idolatría y emprégomo no era solamente inclinarse ante ídolos, ante imágenes, era comprometer también la obediencia a Elohim. Se comenzó a tolerar las prácticas paganas, la mezcla con el sistema y a justificar aquello que Elohim había rechazado. La corrupción comienza cuando el corazón, deja de estar completamente rendido, rendido al Padre, por supuesto. Entonces, es una explicación más a fondo. La idolatría moderna no siempre se va a ver desde el punto religioso, es decir, muchas veces se va a disfrazar de cultura, de aceptación, de conveniencia o entretenimiento. Todo aquello que ocupa el lugar del Elohim en el corazón puede convertirse en idolatría. Les voy a poner un ejemplo para ilustrar lo que estoy hablando aquí. Por ejemplo, una fiesta que no es del Padre, que no es del Elohim, más sin embargo, la aplastante mayoría de este mundo la celebra es la Navidad. ¿Mm? Es la Navidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir, no, pero yo pienso que no tiene nada de malo, pero es que es por los niños, para que tengan una ilusión, que es para reunir a la familia, para esa cena familiar que se acostumbra cada año, etcétera. Cuando ya conocemos la verdad, entonces a eso se refiere, o sea, estamos comprometiendo o dejándonos seducir o dividiendo nuestro corazón a sabienda que ya sabemos la verdad. ¿Para qué? Para comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿M? La cena de esa fiesta llamada Navidad, eso es un ejemplo de lo que estoy hablando. Un corazón dividido, no se nos olvide, un corazón dividido, este jamás podrá permanecer completamente fiel. Entonces, ¿qué implica la fidelidad, perdón, al Padre? Nuevamente, el que anda con él anda en luz. Obedecemos ese contrato, la Torah que en tantas veces hemos hablado. Obediencia, por supuesto, apartamiento, y es vida, ¿no? Y es vida, o sea, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge la vida, dice, escoge la vida. Nos está dando la oportunidad, escoge la vida para que te vaya bien, para que seas prosperado. ¿Mm? Entonces, compromiso y corrupción implica idolatría, riquezas, el entretenimiento, lo hablábamos ahorita, placeres, la aprobación del mundo, no la del Padre, sino del mundo, y una muerte espiritual. Antes de pasar a la siguiente, miren, cada quien conteste eso. Esto, perdón, que voy a decir. ¿Tú qué prefieres, hermano o hermana, o amigo o amiga, quien me esté escuchando? Estar con el Padre y ser juzgado por el mundo, a estar en el mundo y ser juzgado por el Padre. Aleluya. Vamos a continuar.
Un segundito. Segundito más. Listo. Disculpa, se me puso un poquito lento aquí. Dice, también de lo que estaba reprendiendo, ¿no? A los de esta congregación de Pérgamo. Dice, también mantienes ahí los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, ¿no? Mashiach, Yahushua Melech, él también confronta las doctrinas que estaban corrompiendo la congregación desde el interior. Él nos advertía que en Pérgamo también existían los que seguían las doctrinas de los Nicolaitas, que se promovían estas enseñanzas. El compromiso espiritual, ¿no? La la tolerancia por el pecado. Nunca, antes de seguir, miren, nunca podemos, nunca podemos tomar como pretexto el amor. Me refiero al amor, a los hermanos. Claro que hay que tener amor, hay que amar al prójimo, no nomás a los hermanos, sino al prójimo. Pero si yo empiezo a tolerar, si yo empiezo a tolerar aquello que yo sé que no está bien, que yo sé que el Padre no le agrada, ¿no? Entonces, eso no es verdadero amor. No puede ser verdadero amor, contrario. Entonces, la tolerancia al pecado la mezcla con el sistema pagano, cuando empieza a tolerar doctrinas o tradiciones incluso de fuera. Esta corrupción no venía solamente desde afuera, sino que ya se estaba metiendo poco a poco en la congregación. Muchas enseñanzas pueden parecer de lo más espirituales, ¿verdad? Pero no todo lo que brilla es oro, como lo hemos dicho. De nuevo, la verdad de Elohim, que es la verdad es una nada más. Torah, obediencia, santidad, discernimiento. Él nos manda a discernir y a ser fieles. Cuando la congregación deja de discernir, comienza lentamente a tolerar aquello que Elohim rechaza. Lo que comienza con tolerancia va a terminar en una aprobación y normalización. Perdón. Acuérdense aquello que hablaba el Padre a través de Yeshayahu, ¿no? Ay, de aquellos a los que a lo bueno le llaman malo y los que llaman a lo malo bueno. Dice, ay de aquellos, y ay, no es algo bonito eso. Entonces, ¿qué implican las falsas doctrinas? Distorsionan la verdad, debilitan la obediencia, acomodan el mensaje para agradar al sistema, no al Padre, sino al sistema, y llevan a la congregación a perder el temor de Elohim. Entonces, la congregación que no tiene discernimiento, que no pide discernimiento, poco a poco puede abrir puertas al engaño sin darse cuenta. Y una de esas, tomando como pretexto la amorcitis aguda, como le llamo yo. ¿Mm? El pretexto de amar a los demás. Y no estoy diciendo que ese sea malo, no. Al contrario, Mashiach resumió los mandamientos de Dios: amar al Padre por encima de todo y amar al prójimo como a ti mismo. O sea, tenemos que buscar ese, digamos, ese punto medio, y no por eso estoy diciendo que yo que estoy hablando acá, yo ya lo encontré. No, la verdad es que no, y sinceramente es algo que me pone a sufrir, la verdad. A mí me pone a sufrir. Yo creo que el único en la escritura que lo ha encontrado es Mashiach. Es Mashiach, porque fuera de él, profetas, apóstoles, no les sabría decir quién la verdad. Pero Yahushua, él sí supo aplicar ese punto medio. Sin tolerancia por la hipocresía. Y ahí están uh, estos señores, los fariseos, pero el amor primeramente. Bueno, vamos a continuar, hermanos.
Bueno, vean este ejemplo de aquí, la mezcla espiritual. Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando la verdad empezamos a permitir que se mezcle con el sistema de este mundo, entonces esa pureza espiritual comienza a perderse. Es decir, esto es un adulterio, no adulterio en lo físico, ¿no? Es un adulterio espiritual. Pongo un ejemplo, ¿no? Que yo creo que esta copa lo que se ve aquí lo dice muy bien, pero vamos a poner un ejemplo, miren. Yo sé ordeñar las vacas y saco 20 litros. Te estoy dando un ejemplo, ¿no? 20 litros de leche. Esa es leche pura, pura, perdón, o adulterada. Es leche pura, por supuesto. Yo agarro y le echo 10 litros de agua para hacer 30. Entonces ya no es leche pura, sino leche adúltera. Es un simple ejemplo nada más, ¿no? Entonces, cuando la verdad, que la verdad es una, empezamos a meterle un poquito de acá, un poquito del sistema, como lo tiene las religiones más que nada, un poco de verdad con algo del sistema, entonces ya es algo adulterado totalmente. Me hago entender. Entonces, el problema ahí en Pérgamo no era simplemente abandonar completamente la verdad, sino mezclarla. Se seguía hablando de Elohim, pero había tolerancia por las prácticas corruptas, doctrinas contaminadas y compromisos espirituales. La mezcla hace que la oscuridad parezca aceptable. Vamos a explicar un poquito más, miren. Eh, la mezcla espiritual rara vez va a ser de golpes poco a poco. Entra lenta, lenta, paulatinamente, a través de pequeñas concesiones, de pequeños permisos, de según lo permisivo que sea yo, va entrando poco a poco. Entonces, se deja de defender la verdad, se comienza a diluir y una congregación sin discernimiento puede terminar normalizando aquello que Elohim rechaza, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias hay de esto? Se pierde el discernimiento, por supuesto, se debilita la obediencia, se normaliza el pecado, se pierde el temor Elohim, se abren puertas a mayor corrupción. Miren, con eso de normalizar el pecado. Ustedes se recuerdan en una de las cartas que Pablo, Leslie Shaul, escribió, eh, le llega a oídos de él, de alguien que se había acostado con su madrastra. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, él inmediatamente dijo, a ver, pero ¿qué hicieron? O sea, ¿qué pasó? O sea, estoy parafraseando, ¿no? Pero quitaron a esta persona de aquí, porque esas cartas son dirigidas a congregaciones, de esas comunidades, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, él no toleró, no normalizó el pecado, él dijo, hey, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron a raíz de eso? Entonces, la idolatría disfrazada, entonces, es, se manifiesta a través de una religión vacía, del entretenimiento, riquezas en cuanto a este mundo. Hay otra congregación, no vamos a hablar hoy más adelante, que se llama la Odisea, y es un ejemplo de eso. El poder y el control, y placeres, por supuesto, los placeres de este mundo. Lo que no se confronta espiritualmente termina normalizándose. Y vuelvo a repetir, no podemos tomar el amor a los hermanos como un pretexto. No, 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 no y no. Acuérdense cómo hablaban, por ejemplo, Yahuanán el inversor o Juan el Bautista para muchos. Herodes, dijo Herodes, esa es la mujer de tu hermano, no te es lícito tenerla. ¿Mm? ¿Y qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? La mujer esta manda a su hija y ve y bailale y agrádale. De pronto le dijo, quizá yo añadiendo una, de pronto le dijo, muéstrale un poquito la parte de los senos, las piernas, la pompa, ¿verdad? Entonces lo agradó tanto Herodes que dijo, pídeme lo que quieras, pídeme lo que tú quieras. Y dijo, la cabeza de Juan el Bautista en un plato, o en una charola, no sé. Tremendo. Miren cómo hablaba Pablo, miren cómo hablaba Jimeyahu, Yeshayahu, y cómo terminaron ellos. Entonces,
No podemos comprometer la verdad y no podemos normalizar lo que para el Padre no es normal. Aleluya. Vamos a continuar, amados. Casi terminamos, ¿eh? Entonces, hay que tener cada congregación debe pedir discernimiento, ¿verdad? Que el Padre nos dé ese discernimiento. Examinarlo todo, perdón, retener lo bueno. Primera Tesalonicenses 5:21. En tiempos de mezcla espiritual, dice ahí, discernir la verdad se vuelve indispensable. Entonces, esta congregación demuestra que no toda corrupción espiritual llegaba de forma evidente. Muchas veces el engaño se presenta de una forma aceptable. Por supuesto, Hasatán, para, bueno, a través de su ejército, de sus demonios, cuando las personas son tentadas para cometer algún pecado, eso se va a presentar de forma agradable, ¿verdad? Si no, no fuera pecado. Las falsas doctrinas se acomodan de manera que parecen razonables para que parezcan realmente que es Elohim el que está hablando. La mezcla parece totalmente inofensiva. Por eso el discernimiento espiritual es vital. Si no hay discernimiento, la verdad se diluye, se mezcla, la obediencia se debilita y el corazón termina adaptándose al sistema, a este sistema de cosas. Discernir no es criticar por criticar, sino aprender a reconocer la verdad del error, la mezcla y el engaño espiritual. Discernimiento va a proteger el corazón y mantener pura la obediencia. Casi estamos terminando. Entonces, eh, el camino al engaño es mezcla, tolerancia, el compromiso y doctrinas humanas. Como resultado, la muerte espiritual, ¿no? Señales de esto es que se disfraza de luz. Recuerden, Hasatán se disfraza de mensajero de luz, busca aceptación y aprobación, hace pequeñito el pecado. Ah, no pasa nada, hombre. Bueno, es un pecadito ya, pequeñito. Confusión, distracción y abrir puertas. ¿Puertas a qué? A mayor y mayor corrupción. Una congregación sin discernimiento puede terminar llamando, bueno, aquello que Elohim rechaza. Sigamos. Entonces dice, por tanto, arrepiéntete. Nos llama al arrepentimiento, porque recordemos que hemos estado hablando, mientras hay vida, hay oportunidad, hay esperanza. No solo se confronta aquí la corrupción, sino también ofrece la oportunidad de volver. El rey Yahushua llamó a Pérgamo a arrepentirse porque aún había mezclas, falsas doctrinas y compromiso espiritual. Pero aún existía oportunidad para volver a la verdad. Aquí se corrige, Yahushua corrige, perdón, porque todavía nos hace extensiva su misericordia. Entonces, mientras exista llamado al arrepentimiento, quiere decir que hay esperanza todavía. Y arrepentirse no es solamente sentir culpa, porque solamente sentir culpa sería remordimiento nada más. Es volver al corazón nuevamente hacia el Padre. Y ese arrepentimiento confronta el pecado, abandona las mezclas y restaura la obediencia. Dejando atrás, bueno, Yahushua llamó a volver porque su deseo es restaurar, no condenar. Su corrección es amor. Ese es el verdadero amor, la corrección. ¿Mm? Entonces, esto deja atrás, una vez dado, deja atrás la idolatría, doctrinas que no son del Padre, compromiso espiritual, cadenas de pecado posiblemente, y la corrección del sistema. Y nos regresa a los pies del Padre, a su Torah, obediencia, por supuesto, apartamiento, y andamos en la verdad, perdón. Entonces, el arrepentimiento verdadero no solo cambia palabras, sino transforma corazones. Elohim confronta todo aquello que él desea restaurar. Aquello, perdón, que todavía desea restaurar.
Dice, al que venciere, daré de comer del maná escondido. Aleluya. Bueno, simplemente el alimento espiritual verdadero para aquellos que vencen. A los que vencieran, Yahushua prometió el maná escondido. Y eso representa el sustento espiritual, dependencia del Padre, la provisión divina, mientras el sistema ofrecía idolatría, corrupción y los placeres. Entonces, Yahushua ofrecía y sigue ofreciendo el alimento que da vida eterna. ¿Qué simboliza aquí, ya para terminar? ¿Qué simboliza aquí el maná escondido? La provisión reservada para los fieles, intimidad espiritual y satisfacción verdadera en Elohim. El mundo va a alimentar la carne siempre, todo lo que esta carne le gusta. Pero el Elohim alimenta el espíritu. Solo quienes permanecen fieles pueden experimentar el verdadero alimento espiritual. El mundo ofrece sombras, nada más, placeres temporales, falsas doctrinas, entretenimiento vacío, riquezas corruptoras y religión sin verdad. Termino aquí. Solo el Elohim puede alimentar aquello que el mundo nunca va a llenar. Bendito Abacadosh. Padre bendito, amado, toda rama por este tiempo de bendición. Padre bendito, amado, que esto llegue a los oídos de quien tú quieras que llegue, Padre Santo, que, y a donde llegue que seas tú abriendo los corazones, el entendimiento, preparando los corazones, el entendimiento, Padre bendito, amado. Yo te doy la gloria y la honra por permitirme pararme aquí, detrás de esta cámara, y hablar tu palabra, Padre bendito, amado. Porque es un privilegio que tú me das, Padre bendito, amado. Te pido por tu pueblo, Padre, por tu pueblo, por aquellos que quizá de pronto han dejado seducir por las cosas del mundo. Pero te pido que seas tú, Padre, a través de tu bendito Ruach HaKodesh, nuevamente trayendo a las almas y volviéndose a ti, porque son tuyas, Padre. Somos tuyos, Padre bendito, amado. Todo ahora va nuevamente, Padre, por este tiempo de bendición. Aleluya. Aleluya, mis hermanos. Vamos a prender aquí la cámara, mis hermanos. Bueno, hermanos, vamos a cortar el video aquí. Toda Rabá, de verdad, vamos a hacer el estudio sobre el tema del origen de las religiones que hemos estado llevando, pero lo vamos a hacer aquí en este canal. Me di cuenta que lo que llevamos la semana pasada, sobre el tema de la reforma, eh, fue bastante bien. De hecho, fue mucho más visto por acá que el canal secundario. Entonces, vamos a cortar este video y vamos a abrir el segundo video en unos minutos más. Toda rabá, mis hermanos. Un abrazo, bendiciones para todos. Y les pido que me ayuden a estarme compartiendo. Bendiciones, mis hermanos. Shalom.